Aquí estamos de nuevo con el curso del cristianismo y la cultura. El cristianismo y la cultura, estamos con la clase número 13. La clase número 13. Hoy vamos a estar hablando de lo que es lo más importante. Lo más importante. Para comenzar, vamos a estar viendo un texto en el libro de Isaías capítulo 1. Isaías 1, comenzando con el versículo 10. Dice, escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué está tan enojado Dios? ¿Por qué rechaza la adoración de su pueblo? Porque ellos creían que lo más importante era cumplir con los ritos, cumplir con la religión, pero ellos no practicaban la justicia, no entendían que la justicia forma parte de la religión. Entonces se estaban concentrando en lo que no era lo más importante. Entonces, nosotros, cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es plana la Biblia? ¿Es plana la Biblia? Es decir, ¿son toda la parte de la Biblia de la misma importancia? Yo pienso que debe ser obvio que no, ¿no? Toda la Biblia es importante, pero hay partes que son de mayor importancia, tienen mayor significado para nosotros. Pensemos bien, por ejemplo, voy a leer en Génesis, capítulo 10, los primeros 4 versículos. Dice, este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmah. Y los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim, Rodanim. Bueno, no voy a decir que eso no tenga su lugar en la Biblia. No voy a decir que no tenga importancia para el pueblo de Dios. Pero lo que voy a decir es que no se puede comparar con lo que tenemos en Génesis 12, ¿no? Si leemos en Génesis 12, dice el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio.
todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Este llamamiento de Abraham, estas promesas hechas a Abraham, forman la base del resto de la Biblia, para ser honesto, ¿no? Entonces, eso tiene mucho más importancia que una genealogía, ¿no? Las genealogías tienen su lugar, pero no vamos a decir que esos pasajes tengan la misma importancia. Entonces, una cosa que vamos a hacer cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo, que vamos a ir pensando, vamos a ir buscando lo central, lo esencial, lo más importante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a veces la Biblia nos dice, esto es importante, ¿no? Por ejemplo, miremos en Mateo 23, cuando Cristo está retando a los líderes de los judíos, ¿no? Y Él les dice en un momento en el versículo 23, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes, ¿no? Entonces, parece que el error de ellos fue el mismo error de la gente de Isaías, ¿no? Se estaban enfocando lo que no era lo más importante. Lo más importante, según esto, es la justicia, la misericordia y la fe, y no los ritos, ¿no? Entonces, Cristo dice que dentro de la ley hay cosas más importantes que otras. Si Cristo lo dice, es cierto, ¿no? En Marcos tenemos algo interesante que pasa en el capítulo 12, ¿no? Marcos 12, comenzando con el 28. Viene a Jesús, ¿no? Y le preguntan, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante? Si Jesús fuera como muchos hoy en día, él diría, pero necio, no hay nada más importante que otra cosa. O sea, ninguna cosa más importante que otra. Ninguna ley es más importante que otra. Pero Cristo no dijo así. Cristo dijo, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Estos dos son los más importantes y los otros son de menor importancia. Y no dice que no tiene importancia. A los fariseos y los líderes les dijo que debían cumplir con los mandamientos menores también, pero Cristo dice que ciertos mandamientos son más importantes, más importantes. Entonces, solamente lógico que en nuestro estudio vamos a buscar lo más importante, pero aquí tenemos una pista, ¿no? Aquí Cristo nos ha dicho cuáles son los mandamientos más importantes. En 1 Corintios 15, Pablo habla de la cosa de primera importancia, ¿no? Y él dice, comenzando con el 1, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué.
En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pablo dice que esto es lo más importante, lo primero, lo de primer lugar, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Él dice que esto es más importante. Yo les enseñé muchas cosas, pero las otras cosas no se comparan con el sacrificio de Cristo, no se comparan con la resurrección de Cristo. Entonces a veces la Biblia nos dice, esto es lo más importante. Pero a veces para saber, tenemos que ir buscando lo que más se menciona, lo que más se repite, ¿no? Y ahí nos ayuda a hacer estudios extensivos de las cartas, de los evangelios, y vamos buscando temas. Un profesor mío, el especialista en el Antiguo Testamento, y él muestra en sus escritos que en el Antiguo Testamento, cuando querían enseñar lo esencial, hablaban de los grandes actos de Dios, lo que Dios había hecho, cómo era creador, cómo llamó a su pueblo, cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó por el desierto, cómo le dio la ley, todas estas cosas. Y vez tras vez en el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo, ¿no? Lo que vemos en el sermón de Esteban, vemos eso mismo, que él habla de lo que Dios ha hecho. Bueno, por la frecuencia de esas cosas, vemos la importancia. Si miramos el Nuevo Testamento, podemos ver lo que más enseñaban los apóstoles, lo que más enseñó Jesús, y podemos ver lo que es lo más importante. Haciendo ese estudio, vamos a ver temas como el amor y la unidad en la iglesia que se repiten muchas veces. Pocas veces se mencionan las normas sobre la adoración, ¿no? Se habla muy poco de eso. ¿Por qué? Porque no era tan importante. No era tan importante. Es importante, pero no tiene la misma importancia que el amor y la unidad de la iglesia, que la fe, que la transformación, ¿no? Que son cosas que a veces no mencionamos tanto. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en la Argentina, estábamos viendo los tratados que teníamos, la folletería que teníamos nosotros, y buscamos saber de qué hablaba. Y lo que menos mencionaba era Cristo. Mencionaba mucho a la iglesia y poco a Cristo. El Nuevo Testamento no es así. Menciona mucho más a Cristo de lo que menciona a la iglesia, ¿no? Empatiza el amor mucho más que la adoración correcta, ¿no? Bien, también vemos que ciertos temas se conectan con la salvación o con la perdición también, ¿no? Primero de Juan dice que si uno no ama a su prójimo, entonces no es de Dios. Podemos ver los temas como el bautismo, podemos ver la fe,
Podemos ver el arrepentimiento y ver su conexión con la salvación. Y las cosas que la Biblia dice que esto no trae la salvación son importantes, porque la salvación es de suma importancia, ¿no? Y la otra cosa que mencionaría aquí son los temas que se relacionan con el Evangelio, sobre todo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso, aunque la Santa Cena no se menciona tantas veces en las cartas, yo pienso que es de suma importancia para nosotros, porque representa la muerte de Cristo y proclama su resurrección. Yo pienso que el bautismo, que sí se menciona muchas veces, pero también tiene importancia por ese motivo. Por eso yo no tengo vergüenza de hablar del bautismo. Hay personas que dicen, pero usted habla tanto del bautismo como si fuera lo más importante. No digo que sea lo más importante, pero es importante. ¿Por qué? Porque se menciona mucho en el Nuevo Testamento y porque refleja la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Por eso esos ritos, por decirlo así, son, pienso yo, más importantes que la prédica, ¿no? Que los cantos que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque estas cosas se relacionan con el Evangelio y se conectan con la salvación. Sobre todo el bautismo se conecta con la salvación. Entonces, nosotros, cuando estamos mirando el texto, cuando estamos mirando el Nuevo Testamento, cuando estamos buscando para ver qué quiere Dios de nosotros, qué debemos estar enseñando nosotros, cuál es lo más importante, yo pienso que debemos ver estas cosas. Primeramente, ¿qué se identifica como lo más importante? ¿No? Si Cristo dijo que amar a Dios es el mandamiento más importante, ahí lo tenemos, ¿no? Y si amar al prójimo es el segundo, bueno, eso lo sabemos. Esas dos cosas son mucho más importantes que la forma en que levantamos la ofrenda. Que si usamos instrumentos musicales o no, ¿no? No se puede comparar la importancia de esas cosas. No digo que no tengan importancia esos temas, pero amar a Dios es mucho más importante. Y amar al prójimo es mucho más importante. Y yo puedo hacer todo correcto en la adoración, pero si lo hago sin amor no vale nada. Y si no amo a mi prójimo, no vale nada, ¿no? Segundamente, podemos ir viendo la frecuencia con que los apóstoles enseñaban sobre ciertos temas. Cuántas veces Pablo escribió a las distintas iglesias sobre distintos temas. Cuántas veces Jesucristo mencionó estos temas. Y podemos ver las cosas más importantes. Que tal vez no sean las cosas que nosotros buscamos empatizar, pero son las cosas que ellos empatizaban. Vemos que se conecta con la salvación, ¿no? Que cosas como el amor hacia el prójimo, como el bautismo, como el arrepentimiento, como la fe, esas cosas son de mayor importancia que si nosotros llamamos pastor al predicador o no. Si nosotros tenemos una lista de viudas en nuestra iglesia o no, ¿no? De nuevo, no estoy diciendo que esas cosas no tengan importancia. Estoy diciendo que tenemos que enfocarnos en lo más importante. Y por último, lo que se relaciona con el Evangelio, ¿no? Entonces, podemos ir mirando esas cosas y ver lo que es lo más importante. Ahora, quería mencionar algo, y esto ya tiene que ver con todo lo que es el estudio bíblico. Es algo que
Alexander Campbell, escribió en su libro El sistema cristiano y estaba dando reglas para la interpretación bíblica. Y una cosa me gusta que él dijo: nosotros tenemos que alcanzar la distancia de la comprensión. La distancia de la comprensión. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, él dice, si una persona está hablando, si yo estoy muy lejos, yo no puedo oír lo que él dice. Y me acerco un poco y lo oigo, pero no puedo distinguir lo que dice. Pero llego a cierta distancia, la distancia de la comprensión, y ya puedo oír la voz, ya puedo entender lo que dice. Entonces, él dice que nosotros tenemos que acercarnos a Dios lo suficiente para poder escuchar y comprender su voz, ¿no? Entonces, hay este círculo en que la audición es posible. Y él dice que Dios está en el centro de ese círculo y la circunferencia es la humildad, ¿no? Entonces Dios está en el centro. Yo necesito acercarme más y más a Dios para poder escuchar su voz. No, Pablo dijo a los corintios que el hombre carnal no puede entender cosas espirituales, que hay que ser espiritual. Bueno, eso es lo que está diciendo Campbell, que nosotros tenemos que estar lo suficientemente cerca de Dios para poder escuchar y comprender su voz. Si no, no vamos a poder hacerlo. Y él dijo algo importante, algo muy interesante. Cuando él dijo, los principios filológicos y las reglas de interpretación permiten a muchos hombres ser habilidosos en la crítica bíblica y la interpretación de palabras y oraciones sin poder percibir ni admirar las cosas representadas por tales palabras. Escuchen bien esto. Los principios filológicos y las reglas de interpretación, ¿no? La ciencia del estudio bíblico, permiten a muchos hombres ser habilidosos en la crítica bíblica y la interpretación de palabras y oraciones, o sea, permite a muchos poder estudiar bien, ¿no? Por lo menos analizar bien, pero dice, sin poder percibir ni admirar la cosa representada por tales palabras. En estas clases, en esta parte del curso, estamos hablando de la interpretación y cómo interpretamos. Este principio es muy importante. No sabía dónde encajarlo, así que lo incluyo aquí con lo más importante. Nosotros, al lado de los estudios, al lado del exégesis, al lado de todo lo que hacemos con el griego, con el hebreo y todo lo que hagamos para estudiar la Biblia, nosotros necesitamos oración, necesitamos crecimiento espiritual, necesitamos acercarnos a Dios, o no vamos a poder percibir ni admirar la cosa representada por tales palabras. No vamos a poder ver lo que es realmente importante sin conocer aquí es la palabra. La palabra de Dios no es solamente la Biblia con sus hojas, con su tapa, sino Jesucristo, la palabra de Dios. Y la palabra viva y eficaz. No es un libro muerto. La palabra de Dios vive y necesitamos una relación con esa palabra para poder comprender bien lo que quiere decir. Bien,
antes de la próxima clase, necesitan hacer dos cosas. Primeramente, necesitan bajar y estudiar la hoja de repaso. Dice número 3, sí, número 3. Porque vamos a tener la parcial número 3. Así que necesitan bajar la hoja de repaso, obviamente estudiarla, y después van a tomar la parcial. Entonces, no avancen a la próxima clase sin hacer eso. Bajen la hoja de repaso, ya saben cómo son las parciales. No hemos agregado tantos textos bíblicos esta vez. Sí tienen conceptos nuevos. Los textos bíblicos son responsables por todo lo que hemos visto en el curso, ¿no? Lo que está en la hoja de repaso. Pero solamente los temas nuevos están en la parte principal, digamos, del examen. No van a tener que recordar todo. Eso sí, para el examen final. Ya vamos a ver todo lo que vemos en el curso. Pero en este parcial necesitan ver los pasajes bíblicos que están ahí y lo que hemos visto en la clase 10, 11, 12 y 13. Entonces, hagan eso. Estudien bien, porque esto es para aprender. Y después pasaremos a la clase 14, después que hayan hecho todo eso. Así que muchas gracias por su atención. Esta clase importante, porque habla de lo más importante. Así que estudien bien y nos veremos en la próxima clase. Hasta la próxima.